Rezad con frecuencia las oraciones del rosario. Solo yo puedo salvaros de las calamidades que se avecinan. Quienes se refugien en mí serán ayudados. Nuestra Señora de Akita, 13 de octubre de 1973. En un rincón montañoso de Japón, donde el silencio envuelve los bosques y el incienso se mezcla con la brisa de los templos, una joven nacida en una familia budista viviría una transformación que cambiaría su vida y resonaría en todo el mundo católico. Katsuko Sasagawa, con tan solo 19 años, sufrió una parálisis del sistema nervioso central debido a un error médico en una intervención de apendicitis que la mantuvo 6 años físicamente inmóvil y de operación en operación. Conoció a una enfermera cristiana en el hospital de Miyoko, y gracias al agua de Lourdes, su salud mejoró y descubrió su fe cristiana, que creció tanto como para ingresar en un convento y ser rebautizada con el nombre de Agnes. En ese tiempo quedó en coma y se curó con más agua de Lourdes y volvió a caminar. Tras ese milagro, fue a Akita, en 1973, sorda de ambos oídos, y la estatua de la Virgen María comenzó a hablarle, a llorar y a lanzar advertencias al mundo que aún hoy, medio siglo después, siguen cautivando a devotos de todo el mundo. Bienvenidos a El Mensaje de los Profetas. Comenzamos. Agnes nació en 1931 en Japón, de forma prematura y con una salud frágil que marcaría toda su infancia, algo que guarda un curioso paralelismo con Bernardita y las apariciones marianas de Lourdes. A los 19 años, una operación mal realizada de apéndice la dejó paralizada durante casi una década. Sin movilidad y encadenada al sufrimiento, su vida cambió cuando una enfermera católica le ofreció algo inesperado: agua de Lourdes. Tras beberla, su salud comenzó a mejorar y poco a poco, Agnes encontró algo más que alivio físico. Descubrió la fe cristiana. Su conversión fue un proceso profundo y silencioso. Bautizada con el nombre de Agnes, Inés en español, quiso ingresar a la vida religiosa. Pero antes de que pudiera hacerlo, su salud volvió a deteriorarse. Durante un coma de 10 días, las hermanas de la congregación oraron por ella y le enviaron más agua de Lourdes. De nuevo, Agnes recuperó la conciencia y la movilidad. Ella lo interpretó como un signo, lo dejó todo y se consagró a Dios. Pero entonces comenzaron los acontecimientos extraordinarios. En marzo de 1973, Sor Agnes Sasagawa, que ya iba experimentando pérdida de audición paulatina, fue diagnosticada con sordera total en ambos oídos. Los médicos lo dejaron claro: era una sordera irreversible, progresiva e incurable. Para una religiosa cuya vocación incluía enseñar el catecismo, leer en comunidad y participar activamente en la vida conventual, perder la audición significaba también quedar aislada del mundo. Fue un golpe duro y, sin embargo, ella decidió ofrecer su silencio a Dios como parte de su entrega. «Si me lo permiten», dijo entonces, «dedicaré mi vida al silencio, a la oración y a la penitencia». El 12 de mayo de ese mismo año, se trasladó al convento de Yusawadai, en las afueras de Akita, un lugar retirado en la ladera de un bosque donde comenzaría su nueva vida consagrada en completo silencio, como parte del Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía. Pero el silencio no duró mucho. Unas semanas antes de la primera aparición mariana de Akita, Agnes había experimentado varios sucesos de difícil explicación. El 12 de junio de 1973, mientras oraba, observó rayos brillantes que emanaban del tabernáculo. El mismo milagro se repitió los siguientes 2 días. Además, 16 días después,
el 28 de junio, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de su mano izquierda, lo que se consideró un estigma, que sangraba y le causaba picor y dolor. Una antesala a lo que estaba por ocurrir. La noche siguiente, el 29 de junio, a las 3 de la madrugada, escuchó por primera vez a su ángel de la guarda, que se le aparecería en más ocasiones a partir de ese momento. Agnes no podía dormir por el dolor del estigma en su mano izquierda, y escuchó con atención lo que el ángel le comunicaba. Le estaba enseñando la oración de Fátima, la misma que la Virgen les enseñó a los 3 niños pastores de Cova da Iria, en Portugal, 55 años antes. Le indicó que la rezara después de cada verso del rosario. Curiosamente, en esa época, esta oración todavía no se había traducido al japonés, pero sería determinante para los sucesos que estaban por llegar. Años después, en las traducciones oficiales de la oración de Fátima, las palabras del ángel coincidieron letra por letra con la oración en el idioma nipón. A las 3 de la mañana del 6 de julio de 1973, Agnes se despertó. Había percibido la presencia de alguien en su habitación. Era de nuevo su ángel de la guarda, una figura luminosa, femenina, que le indicó que fuera a la capilla. Allí, al acercarse a la estatua de la Virgen María, una imagen tallada en un único bloque de madera y colocada sobre el altar hacía una década, ocurrió lo impensable. Agnes, completamente sorda, escuchó una voz suave, maternal y clara, que provenía directamente de la estatua. Esta estatua era una representación de la Madre de todos los pueblos, que fue otra visión mariana que sucedió en Ámsterdam años antes, en 1945. Lo que Agnes escuchaba era la voz de la Virgen María. Este hecho, inexplicable desde cualquier punto de vista médico o físico, marcó el inicio de una serie de mensajes y fenómenos sobrenaturales que durarían años. La primera vez que Agnes escuchó esa voz, no lo hizo con los oídos del cuerpo, sino con los del alma, como señalaría más tarde. No fue un sueño, ni una visión confusa, fue una comunicación clara, con palabras precisas, que ella recordaría con detalle y transmitiría fielmente. Ese día comenzó todo. Ese día comenzó el mensaje de Akita. Mientras se encontraba orando ese mismo 6 de julio de 1973, la estatua de la Virgen habló a Agnes, que milagrosamente pudo escucharla a pesar de su sordera clínica. Las palabras que componen el primer mensaje de Akita fueron las siguientes. Mi hija, mi novicia, me has obedecido bien abandonándolo todo para seguirme. ¿Es dolorosa la enfermedad de tus oídos? Tu sordera será sanada, estate segura. ¿Te causa sufrimiento la herida de tu mano? Reza en reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irreemplazable. ¿Haces bien la oración de las siervas de la Eucaristía? Entonces, oremos juntas. En ese momento, tanto ella como la voz que oía en su alma comenzaron a recitar a la vez esta plegaria. Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente una con tu corazón, sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de su reino. Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu divino Hijo. Te ruego me defiendas y protejas como tu Hijo especial. Amén. Cuando la oración había terminado, la voz celestial dijo: Reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos.
Continúa orando mucho, mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedécele en todo lo que te diga. Él ha pedido que ores con fervor. El mismo día de este mensaje, la estatua comenzó a mostrar una herida similar a la de Agnes en la mano derecha. El paralelismo era desconcertante y todas las otras hermanas fueron testigo de este suceso. El segundo mensaje no se hizo esperar y tuvo lugar el 3 de agosto de 1973. Fue aún más grave que el primero y lleno de advertencias para el mundo entero. Mi hija, mi novicia, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, escucha lo que tengo que decirte. Es muy importante. Se lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo con mi Hijo almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi Hijo, yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades, ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y amadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad, que ame la pobreza, que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Recita la oración de las siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado. Ponla en práctica. Ofrece en reparación cualquier cosa que Dios envíe por los pecados. Que cada uno se esfuerce, según su capacidad y posición, en ofrecerse enteramente al Señor. Aún en un instituto secular, la oración es necesaria. Ya las almas que desean rezar están en camino de ser reunidas. Sin poner demasiada atención a la forma, sé fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro. ¿Es verdad lo que piensas en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en piedra rechazada? Mi novicia, deseas pertenecer sin reservas al Señor, ser la esposa digna del esposo, hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con 3 clavos. Estos clavos son pobreza, castidad y obediencia. De los 3, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá cómo entenderte y dirigirte. Por segunda vez, la Virgen unía el sufrimiento, la pobreza y la obediencia con el destino del mundo. Era un llamado a una reparación activa por parte de las almas consagradas. Como ya hiciera años atrás, en las apariciones de Lourdes y Fátima, que puedes encontrar en nuestras listas de reproducción en el canal. El tercer mensaje de la Virgen de Akita, revelado el 13 de octubre de 1973, coincide con el último secreto de la Virgen de Fátima, pero recibido 56 años después que el de Portugal. Este mensaje se considera el más profético y estremecedor, y tuvo lugar, curiosamente, el mismo día que se celebraba el aniversario del milagro del sol en Fátima. Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Tú informarás a tu superior. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados
que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Iglesias y altares saqueados. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. Con valentía, habla con tu superior. Él sabrá cómo dar a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación. Es el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad. Y ella se rió y entonces dijo: ¿Todavía tienes algo que preguntar? Hoy es la última vez que yo te hablaré con voz viva. Desde ahora en adelante, obedecerás al que se te envía y a tu superior. Reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Este fue el último mensaje con voz viva que recibió Agnes de la Virgen. Desde el 4 de enero de 1975 hasta el 15 de septiembre de 1981, la estatua de la Virgen María en Akita, una figura de madera de 1 metro de altura, tallada por un monje budista en un único bloque de un árbol de Katsura, lloró en 101 ocasiones distintas. La última fue más abundante de lo habitual. Las lágrimas no eran simbólicas ni figuradas. Fluían de los ojos de la imagen, a la vista de las monjas, visitantes y en ocasiones incluso ante científicos y periodistas. El fenómeno fue documentado con rigor. El canal 12 de la televisión nacional japonesa, TV Tokio, captó en vídeo una de estas lacrimaciones y las imágenes se difundieron por todo el país, generando una oleada de asombro e interés, incluso en una sociedad no mayoritariamente cristiana como la japonesa. Las lágrimas, junto con otros fluidos que brotaron de la estatua, un sudor aceitoso y un tipo de sangre, fueron recogidos en gasas y analizados por expertos en laboratorios. El informe concluyó que las lágrimas eran humanas, de tipo AB, el mismo que el sudor y la sangre. El tipo AB, además de ser poco común, coincide con el tipo sanguíneo hallado en otras reliquias reconocidas de la tradición cristiana, como el sudario de Turín o el milagro eucarístico del anciano, lo que avivó aún más el fervor de los creyentes. Pero los fenómenos no terminaron ahí. La estatua también sudaba un líquido viscoso, parecido al aceite, y exhalaba un perfume dulcísimo, semejante al de rosas, lirios y violetas. El olor era tan intenso y duradero que impregnaba toda la capilla durante días y era percibido por quienes entraban en el lugar, incluso sin saber nada de lo que ocurría. Monjas, sacerdotes y laicos coincidieron en que se trataba de un aroma inefable, imposible de recrear artificialmente. En paralelo, tanto la estatua como Sor Agnes presentaban heridas en las manos, en forma de cruz. Las heridas sangraban, dolían y aparecieron casi al mismo tiempo. Luego, también desaparecieron simultáneamente. Para quienes fueron testigos, no se trataba de histeria colectiva ni sugestión. Se habían recogido pruebas físicas, se habían documentado fenómenos, y lo más desconcertante, nadie pudo ofrecer una explicación natural convincente.
Durante años, sacerdotes y científicos estudiaron el caso. Se descartaron fraudes, alucinaciones y fenómenos físicos conocidos. Lo que ocurrió en Akita fue, y sigue siendo, un misterio. Un misterio que, para muchos creyentes, es un signo claro de la intervención sobrenatural de María, Madre de Dios, que llora por la humanidad y nos suplica oración y penitencia antes de que sea demasiado tarde. Por si no fuese suficiente, durante una adoración eucarística en el convento de Akita, Sor Agnes tuvo una experiencia singular. Su ángel de la guarda le mostró un versículo específico de la Biblia. No fue al azar. Se trataba de uno de los pasajes más antiguos y significativos del Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Este versículo aparece justo después de la caída de Adán y Eva, cuando Dios pronuncia su juicio contra la serpiente. En él se anticipa la lucha entre el bien y el mal, entre la descendencia del demonio y la de la mujer que, siglos más tarde, la Iglesia identificará con la Virgen María. El versículo anuncia una victoria final. La mujer, a través de su descendencia, vencerá al mal. En el contexto cristiano, esa descendencia es Cristo, y la mujer es María. Su obediencia y humildad contraponen el orgullo y la rebelión que causaron la caída original. Por eso, en el arte y la espiritualidad cristiana, María suele representarse aplastando la cabeza de la serpiente. Que el ángel mostrara este pasaje concreto a Sor Agnes no es un detalle menor. Es, en sí mismo, un mensaje dentro del mensaje. En Akita se desarrolla esa misma batalla simbólica. La Virgen advierte que el mal, el demonio, busca infiltrarse incluso dentro de la Iglesia, sembrando división, confusión y abandono de la fe. Pero también recuerda que no estamos indefensos. El rosario, la penitencia y la fidelidad a Dios son armas poderosas para quienes se pongan bajo su manto. Además, algunos fieles vieron en las 101 lacrimaciones de la estatua un reflejo simbólico de esa lucha. El número 1 representaría a Eva, el 0 a Dios, centro y eternidad, y el segundo 1 a María, la nueva Eva. El pecado entró al mundo por una mujer. La salvación también vendría por otra. En este paralelismo teológico, Akita no es solo un lugar de apariciones, es un eco contemporáneo del plan de redención iniciado en el Génesis. Y en esa línea invisible que une la primera página de la Biblia con nuestra historia presente, la Virgen sigue siendo la mujer que lucha en silencio, con lágrimas, con firmeza, por la salvación de sus hijos. La Iglesia Católica es cautelosa cuando se trata de apariciones marianas. Su postura se resume en 3 posibles juicios. Constat de supernaturalitate, consta que es sobrenatural. Non constat, no consta. Y constat de non supernaturalitate, consta que no es sobrenatural. Y en el caso de Akita, el primer juicio vino de parte del obispo local. En 1984, tras más de 8 años de investigación rigurosa, el obispo John Shohiro Ito, ordinario de la diócesis de Niigata, firmó una carta pastoral histórica. En ella, declaró que los fenómenos ocurridos en Akita, las lacrimaciones, los estigmas, los mensajes de la Virgen y la curación inexplicable de Agnes, no contenían nada contrario a la doctrina o a la moral católica, y que, por tanto, tenían carácter sobrenatural. Autorizó oficialmente la veneración de Nuestra Señora de Akita en toda su diócesis. Era un paso importante. La iglesia local reconocía que allí había algo más que devoción. Había un signo del cielo. Años más tarde, en 1988,
el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y futuro Papa Benedicto XVI, recibió al obispo Ito en Roma. El Vaticano no emitió un decreto oficial y Ratzinger no puso objeciones al juicio del obispo japonés y no se opuso a que los fieles creyesen en la autenticidad de las apariciones, pero no emitió una confirmación oficial directa. Esto significó un respaldo indirecto al reconocimiento de Akita, aunque sin elevarlo a la categoría de aparición universalmente aprobada como Lourdes o Fátima. En la actualidad, el Vaticano sigue sin pronunciarse sobre esta aparición ni sobre las curaciones atribuidas a la Virgen de Akita, incluyendo la recuperación de la audición de Sor Agnes en junio de 1982, atestiguada por los médicos. Sin embargo, como ocurre con muchas revelaciones privadas, no todos los sucesores compartieron el mismo entusiasmo. Uno de los obispos posteriores de la diócesis, Monseñor Francis Keiichi Sato, se mostró escéptico ante los hechos, ordenó el traslado de Sor Agnes fuera del convento de Akita y en la práctica desterró a la vidente, que pasó sus últimos años de vida en una casa de oración construida por un benefactor privado. Allí residió junto a otra hermana y al padre Yasuda, uno de los principales defensores de la veracidad de los mensajes. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Agnes nunca mostró resentimiento, nunca protestó. Aceptó el exilio con humildad, sin retractarse jamás de su testimonio. Frente al escepticismo institucional, ella mantuvo firme su relato, apoyada por decenas de testigos, fieles y sacerdotes que seguían convencidos de la autenticidad de lo ocurrido. Su vida silenciosa se convirtió en sí misma en una prueba de coherencia. Jamás buscó fama, ni dinero, ni protagonismo. Y en esa tensión, entre fe y razón, entre prudencia y esperanza, se ha mantenido el caso de Akita hasta hoy. Una revelación privada digna de fe, pero no obligatoria para el creyente. Una señal que la Iglesia observa con respeto y que muchos fieles han abrazado como un llamado urgente al arrepentimiento. Tras pasar más de 40 años desde el último mensaje verbal de la Virgen María a Agnes Sasagawa, el mundo ha cambiado, pero no necesariamente en la dirección que los mensajes de Akita pedían: conversión, oración, penitencia. La humanidad sigue envuelta en conflictos, divisiones, idolatría tecnológica, crisis morales y persecuciones espirituales, muchas de ellas invisibles. El 6 de octubre de 2019, alrededor de las 3:30 de la madrugada, Sor Agnes, ya muy anciana, con más de 89 años, recibió una nueva visita de su ángel de la guarda. El ser celestial, al que ella describió con ternura como parecido a su hermana mayor fallecida, le transmitió un mensaje breve, pero profundamente simbólico. Cúbrete de cenizas y reza el rosario penitencial todos los días. Debes ser como una niña pequeña y ofrece sacrificios todos los días. Este mensaje, aparentemente sencillo, está cargado de significados bíblicos y espirituales. La ceniza remite al gesto penitencial del Antiguo Testamento, como el del profeta Jonás, cuando los habitantes de Nínive se cubren de cilicio y ceniza para evitar la ira de Dios. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Es una llamada clara a la humildad, a reconocernos como criaturas limitadas y a pedir perdón con autenticidad. La expresión «sé como una niña» evoca directamente las palabras de Jesús en el Evangelio. Y dijo: de cierto os digo, que si no os convirtáis y fuereis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 18, versículo 3. No se trata de infantilismo, sino de pureza, docilidad, confianza plena en Dios. Volver a la simplicidad, despojados de orgullo, ambición o rebeldía. El mensaje, aunque breve, fue recibido por Sor Agnes con la misma seriedad y reverencia que los anteriores. Según testigos, tras escuchar al ángel, le dijo a otra hermana: «Siento que el momento está cerca». No aclaró a qué se refería exactamente, pero dejó claro que sentía que era tiempo de actuar. Algunos católicos han vinculado esta advertencia a acontecimientos mundiales recientes. Pandemias, guerras, tensiones geopolíticas, divisiones dentro de la Iglesia. Pero más allá de interpretaciones coyunturales, el mensaje de 2019 es coherente con el corazón de Akita. Un llamado constante al rosario, al sacrificio, a la reparación de los pecados y a vivir con una fe humilde y ferviente. Desde el comienzo, Katsuko Sasagawa parecía estar predestinada a ser mensajera de la Virgen. Su salud enfermiza y débil la hacían parecerse a Bernadette Soubirous, la muchacha de Lourdes. Fue el agua milagrosa de ese mismo lugar la que curó sus males antes de entrar en el convento y convertirse del budismo al cristianismo. Una vez allí, su ángel de la guarda le enseñó la oración de Fátima, antes de que estuviese traducida al japonés, para luego oír la voz de la Virgen en una talla de madera que representa a otra de sus apariciones, la Madre de todos los pueblos. Además, la última vez que le habló fue el mismo día de la última aparición pública de la Virgen de Fátima. Su mensaje fue tan desgarrador como el segundo y tercer misterio de Fátima. De ahí que se considere a esta aparición mariana una continuación de dicho evento. Hay que recordar que el último secreto de Fátima no se hizo público hasta el año 2000, y este mensaje es de 1973, 27 años antes. Es imposible que Agnes supiera el contenido de este último misterio, como tampoco de las advertencias de Garabandal, unos 10 años antes. Las similitudes entre estas tres apariciones, como ya os comentamos en otro vídeo del canal, son inquietantes. Por último, las 101 lacrimaciones de la estatua de la Virgen y los estigmas fueron motivos de controversia en la diócesis de Japón. El arzobispo de Tokio, Peter Shirayanagi, comentó en una entrevista en 1990 que los eventos de Akita ya no deben tomarse en serio, justo 3 años antes de la muerte del obispo Ito. Lo que parece ir en consonancia con las palabras de la Virgen en su último mensaje. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Sor Agnes nunca volvió a declarar públicamente nada más, incluso a pesar de ser objeto de un último milagro de la Virgen en 2019. Se dice que fue curada de un cáncer de garganta que le impedía comer y hablar con facilidad. Murió el 15 de agosto de 2024, en la festividad de la Asunción de la Virgen María, como si su vida estuviera unida definitivamente al destino de la Madre que la eligió como mensajera. Fue enterrada con sencillez, como había vivido. Su vida, marcada por el dolor físico y sanaciones milagrosas, la fe profunda y una obediencia silenciosa, sigue inspirando a miles de fieles. El santuario de la Virgen de Akita atrae cada año a miles de peregrinos. En el último año, visitaron el santuario más de 7.000 personas. La estatua permanece allí, silenciosa, como testigo de un mensaje que aún resuena. Y con ese último susurro del cielo, se cierra el ciclo de las revelaciones de Akita. Pero su eco, al igual que sus lágrimas, sigue cayendo sobre nosotros.
Las apariciones de la Virgen en Akita, aunque solo fueron auditivas, son las últimas de una larga lista de manifestaciones marianas públicas. En estas, además, contamos con el fenómeno de una estatua sollozante que ha sucedido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia y que la Iglesia Católica siempre se ha esforzado en demostrar que era un fraude. La mayoría de ellas son falsas, pero las lágrimas de Akita no tienen confirmación oficial, solo la investigación de 8 años del obispo Ito. La Iglesia calla, y como dicen algunos, quien calla, otorga. El mensaje de Akita no es solo para Japón, ni solo para religiosos. Es una llamada universal. En un mundo dominado por la prisa, el ruido y el egoísmo, la Virgen de Akita nos recuerda que el verdadero poder está en lo silencioso. La oración constante, el sacrificio discreto, la obediencia humilde. Lo que parece pequeño puede cambiar el destino del mundo. Quizás el problema de estas apariciones sea el propio mensaje y lo que significa. El mal estará dentro de la Iglesia y el Padre castigará al mundo con algo peor que el diluvio. Como ya planteamos en otro de nuestros documentales, ¿estaremos ya en tiempos de la gran tribulación? ¿Serán los pasos previos al apocalipsis que describió San Juan? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres seguir descubriendo más, al final te recomendamos nuestro documental sobre las profecías de Fátima, que conecta directamente con lo que hemos hablado hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para apoyarnos y no perderte los misterios y profecías que trataremos próximamente. Pero antes, no queremos acabar sin citar, de nuevo, las Sagradas Escrituras, cuando en el capítulo 5, versículo 20 de Romanos, dice: «Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Aunque no tengamos visiones ni estigmas, todos podemos tomar el rosario y comenzar, desde hoy, a reparar el corazón del mundo, porque, según sus propias palabras, si ponemos nuestra confianza en la Virgen, nos salvaremos.